Buenas, mi nombre es Daniel y en este video resolveré un ejercicio correspondiente a la tarea 1 de Principios de Análisis 2. Entonces voy a voltear la cámara para revisar dicha solución. Entonces, primero tenemos el enunciado. El enunciado nos dice lo siguiente: dibuje sólido limitado por las siguientes superficies en el primer octante. Para ello, considere tres trazas e intersecciones entre superficies y planos. Primero, utilice sistemas de coordenadas separados y luego el sólido resultante en un subsistema. S1, que es la primera superficie que nos da el enunciado, sería z igual a 4 menos y al cuadrado. S2, que corresponde a x más y igual a 2. S3, que corresponde a y igual a x. Y S4, que corresponde a z igual a 3. Como estamos trabajando en el primer octante, vamos a tener los planos x igual a 0, y igual a 0 y z igual a 0. Entonces, es importante mencionar, antes de empezar, de que esta solución vamos a hacerla de tres partes. Primero, graficaremos las superficies que nos dieron en el enunciado: S1, S2, S3 y S4. Posteriormente, realizaremos las intersecciones de estas superficies y después lo que realizaremos es, vamos a graficar esas intersecciones, ya que esas intersecciones corresponden a ya sea curvas o rectas en diferentes planos. Entonces, ya cuando tengamos esas dos partes ya abordadas, iremos a construir o ver cuál es el sólido resultante. Es importante mencionar de que este sólido va a ser hueco, un sólido hueco. Entonces, vamos con la primera superficie, que corresponde, como vemos ahí, a S1, donde z es igual a 4 menos y al cuadrado. Entonces, primeramente, observémoslo de manera lógica, el cual, si vemos aquí, nos falta un componente. En este caso es el componente x. Y si lo vemos proyectado, en este caso, al plano z, yz o zy, corresponde a una parábola, lo cual, si ya lo pasamos a las demás componentes, esa parábola va en dirección paralela al eje, al plano x. ¿Qué es esto? Realicemos las trazas para que nos quede un poco más claro. Entonces, la traza 1 corresponde al plano, traza 1 corresponde al plano XY. Esto implica que z va a ser igual a 0. Entonces, si sustituimos este valor en S1, nos da lo siguiente: 0 es igual a 4 menos y al cuadrado. Si realizamos los despejes, y al cuadrado es igual a 4. Esto implica que y es igual a más menos 2. Como estamos trabajando en el primer octante, o sea, este que estamos aquí con estos ejes, entonces van a ser los valores positivos. Entonces, en este caso vamos a tomar y igual a 2. Además, esta parte de la traza corresponde a una recta. ¿Cuál es esta recta? Entonces, si la graficamos, es una recta que pasa en el eje Y en 2 y recorre toda esta parte. Recordemos que estamos trazando en el plano XY, es este plano. Entonces, cuando trazamos en ese plano, esta recta es la que se nos forma. Entonces, si trazamos aquí, esto sería una recta que se extiende en todo este plano. Ahora bien, vamos con la segunda traza.
que corresponde al plano ZY, que esto implica X es igual a 0. O sea, vamos a trabajar en esta cara, en este plano. Entonces, cuando X es igual a 0 y lo sustituimos a la ecuación de la superficie, esta no cambia. Pero al inicio comentamos que esta ecuación corresponde a una parábola. Entonces, para apoyarnos a trazar dicha parábola, vamos a tomar algunos puntos. En este caso, voy a tomar cuando z es igual a 0. Esto implica que 0 es igual a 4 menos y al cuadrado. Y como vimos anteriormente, esto es igual, o esto implica, a más menos 2. Y es igual a más menos 2. En este caso tomamos la coordenada positiva. Y también voy a tomar en cuenta y igual a 0. Esto nos ocasiona que z es igual a 4. Igual, y igual a 0 lo sustituimos en la ecuación de la superficie. Entonces nos da ciertos puntos. ¿Cuáles puntos? Z es igual a 0. Vemos que z es igual a 0 en esta parte. Y y es igual a 2. O sea, sería este punto. Luego, y es igual a 0. O sea, nos vamos aquí. Y z es igual a 4. Subimos hasta acá. Entonces tomamos esta parte y realizamos la traza, que más o menos nos quedaría algo tal que así. Lo cual corresponde a la parábola que está en el plano ZY. Ahora, vamos con la última traza, que sería la traza 3, que corresponde al plano XZ. Es decir, el plano XZ, este plano. Entonces, ¿cuál sería esa traza? Cuando y es igual a 0. Y como vimos en esta parte, cuando y es igual a 0, si lo sustituimos en la ecuación de la superficie, nos da que z es igual a 4. Es decir, es una recta en la superficie z. Perdón, en la superficie del plano XZ. Entonces, si realizamos esa recta, más o menos nos quedaría algo tal que así. Esta recta parte o interseca, como lo podemos ver, o mejor, pasa por el eje Z en 4 y se extiende en todo, de manera paralela, en todo el eje X. Entonces, esta recta nos queda algo tal que así. Recordemos que estamos trabajando en el primer octante. También esto se proyecta en el otro octante, pero para el tema del ejercicio lo vamos a tomar aquí. Entonces nos queda algo tal que así, lo cual podemos también trazar un poco aquí para ver cuál es la superficie que nos queda, y un poco aquí, lo cual más o menos aquí más o menos nos queda la superficie, que sería un cilindro parabólico, que sería correspondiente a S1. Ahora con S2, o sea, la superficie 2, vamos a trazarla en esta superficie, en estas coordenadas. Entonces, S2 es igual a X más Y igual a 2, lo cual corresponde a un plano donde nos falta una componente, que en este caso sería Z, que Z va a equivaler a todos los números reales. Es decir, va a ser, perdón, aquí un poquito, todos los números reales. Entonces, este plano va a extenderse de manera paralela, de manera vertical también, en todo, reflejando al eje Z. Entonces vamos a hacer unas trazas para apoyarnos a graficar dicha superficie. Entonces, la traza 1,
que sería en el plano XY. Que eso implica, como vimos anteriormente, que Z es igual a 0. Pero como esta componente no está aquí, no está en la ecuación de la superficie, nos queda completamente igual. Lo que corresponde, si hacemos un despeje aquí, que Y es igual a 2 menos X, correspondiente a una recta. Si queremos ver algunos puntos de apoyo, si X es igual a 0, entonces Y es igual a 2. Y si Y es igual a 0, entonces X es igual a 2. Es decir, esos puntos corresponden a los siguientes. Entonces, de aquí, de este plano, que es el plano XY, si colocamos esos puntos es cuando X es igual a 0, Y es igual a 2, que está aquí. Luego, cuando Y es igual a 0, o sea, estamos aquí, X es igual a 2. Entonces, colocamos aquí. Y trazamos nuestra recta, que es tal que así. Es importante mencionar que esta recta se extiende en esta parte, pero como estamos trabajando en el primer octante, entonces manejamos solo ese pequeño segmento. Ahora, ya con la traza del eje ZY, esto implica que X es igual a 0, y como vimos, Y es igual a 2. Entonces, esto nos da que hay una recta en el plano ZY, una recta de manera vertical que pasa por el punto en Y2. Entonces, esta recta se dibuja tal que así. Ahora vamos con la traza en el plano XZ, el cual es Y igual a 0. Igual, como vimos anteriormente, cuando Y es igual a 0, entonces tenemos que X es igual a 2, que corresponde a una recta que va de manera vertical y pasa por la coordenada de Z0 y es Y2. Entonces, esta recta más o menos nos queda así. Y ya con esto, ya podemos trazar el plano correspondiente. ¿Cuál sería? El plano correspondiente, si lo hacemos un poco aquí, sería más o menos este plano. Este plano que tenemos aquí sería la superficie 2. Retomando esta sería la superficie 1. Entonces ya tenemos dos superficies trazadas. Vamos con las siguientes. Entonces, las siguientes corresponden a S3 Y igual a X, donde igual nos falta una componente donde Z es todos los reales. Y esta superficie corresponde al plano identidad, es decir, cuando X es igual a 1, Y es igual a 1 y sucesivamente así. Entonces, este plano va a recorrer todo Y, tanto el superior como inferior. Es decir, va a ser paralelo a ese eje. Realicemos algunas trazas para apoyarnos a trazar. Entonces, traza 1. Igual vamos a tomar el plano XY. Entonces, Z es igual a 0. Lo cual, esto nos corresponde a la recta X igual a Y. Esta recta, más o menos, nos queda así. Bueno, podemos ayudarnos a algunos puntos. Cuando Y es igual a 1, X es igual a 1. Entonces, podemos trazar de esta manera este punto. Igual, cuando Y es igual a 2, X es igual a 2. Entonces tenemos el siguiente. Y si ya realizamos la
recta, nos queda algo tal que así. Ahora, vamos con la traza 2, que corresponde al eje Z, Y, el cual esto implica que X es igual a 0, lo cual, como X es igual a 0, Y es igual a 0. Es decir, nos interesa esa parte. Ya con la traza 3 nos ocurre completamente igual, donde la traza 3 corresponde al plano XZ, donde Y es igual a 0. Entonces, perdón, aquí se me olvidó el entonces X es igual a 0, lo cual, como X es igual a 0, Y es igual a 0, corresponde a esta parte. Ahora, con esto ya podemos trazar un plano paralelo al eje Z. Entonces, este plano tiene la siguiente figura. Es importante mencionar y reiterar que este plano lo estamos haciendo en el primer octante. Entonces, tanto de manera superior, inferior, del lado izquierdo, y así se extiende ese plano, pero como nos interesa es esta parte en el primer octante. Ya por último, en la superficie S4 es un plano Z igual a 3, lo cual es un plano donde Y y X equivalen a todos los reales. Es decir, es un plano que se extiende en los dos planos como tal, es decir, tanto en el eje coordenadas X como en el eje coordenadas Y. Pero como estamos trabajando en el primer octante, podemos trazar algo así. Podemos trazar este plano. Entonces, va a ser paralelo al eje X y que pase en Z3, perdón. Y aquí. Igual podemos hacer los mismos paralelos. Algo tal que así. Y un poco por acá. Y nos queda esta superficie que corresponde a Z igual a 3. Que sería un plano que está superior, ya que tiene una altura de 3. Y se extiende tanto en X como en Y. Ahora bien, aquí nos falta colocar que esta superficie corresponde a S3 y esta superficie corresponde a S4. Ya con esto, ya pasamos con las intersecciones de las superficies. ¿Cómo realizaremos estas intersecciones? En total vamos a hacer 3. ¿Cuál serían? Como ven aquí, vamos a intersecar entonces S1, S2, luego S1, S4 y ya por último S3 y S2. Entonces, la intersección de superficies y planos, como observamos, tenemos un cilindro parabólico y tenemos 3 planos más. Entonces, vamos con la primera intersección. ¿Qué sería la intersección de S1? Como les comenté, intersección S2. Entonces, al intersecar, nos queda este sistema de ecuaciones. Entonces, nos queda Z igual a 4y al cuadrado, menos y al cuadrado, perdón, y X más Y igual a 2. Entonces, si despejamos Y de la primera ecuación, de la segunda ecuación, obtenemos que Y es igual a 2 menos X. Lo cual, si igualamos estas dos ecuaciones, nos da lo siguiente.
nos da que z es igual a 4 menos, y en este caso sería 2 menos x al cuadrado, lo que corresponde a esta ecuación a una parábola. Esta parábola está en el plano x más y. Ese plano, lo que vamos a realizar es lo siguiente. Para poder apoyarnos y realizar los dibujos de las intersecciones más sencillo, vamos a ubicar varios puntos de intersección de manera que nos beneficien para realizar dicha ecuación. En pocas palabras, vamos a ubicar 3 puntos que nos permitan dibujar esta parábola de intersección. Recordemos que estas intersecciones son curvas que corresponden a donde ambas superficies se intersecan. Entonces, los puntos que vamos a ubicar, van a ser 3 para esta intersección. Entonces, de manera igual, vamos a decir que z es igual, bueno, si z es igual a 4, entonces de la primera ecuación tenemos que 4 es igual a 4 menos y al cuadrado. Esto implica que y va a ser igual a 0, ya que si hacemos los despejes, nos queda esto. Ya si sustituimos ese valor de y en la segunda ecuación, tenemos que x más 0 es igual a 2. Esto implica que x es igual a 2. Entonces obtenemos el punto B. Ese punto B va a ser igual a 2, 0, 4. Ahora, si z es igual a 3, entonces obtenemos que 3 es igual a 4 menos y al cuadrado. Entonces y al cuadrado es igual a 1. Entonces y va a ser igual a más menos 1. Como estamos trabajando en el primer octante, tomamos la coordenada positiva. Entonces y es igual a 1. Igual, si sustituimos este valor de y en la segunda ecuación, nos obtenemos lo siguiente. X más 1 es igual a 2. Entonces, x es igual a 1. Y con esto obtenemos el segundo punto, que sería el punto C. Ese punto C va a ser igual a 1,1,3. Y por último, si z es igual a 0, entonces tenemos que 0 es igual a 4 menos y2. Si sustituimos este valor en la primera ecuación, entonces y va a ser igual, y al cuadrado, pero nos va a ser igual a 4, y entonces y es igual a más menos 2. Igual, como estamos trabajando en el primer octante, tomamos la coordenada positiva. Sustituimos este valor en la segunda ecuación y obtenemos lo siguiente. X más 2 es igual a 2. Esto implica que x es igual a 0. Y obtenemos nuestra tercera punto. Entonces ese punto es D. Esto es igual a 0,2,0. Ya tenemos esos puntos y con eso nos vamos a apoyar para realizar la gráfica de esta intersección, en este caso de la parábola. Pero vamos a seguir con las otras intersecciones. La segunda intersección corresponde a S1 intersección S4. Esto implica que nos queda un sistema de ecuaciones tal que z es igual a 4 menos y al cuadrado y z es igual a 3. Recordemos que aquí sería S4,
la superficie 4 y la superficie 1. Entonces, cuando realizamos esta intersección, ya podemos igualarlas ambas. Igualamos z. Entonces, cuando igualamos z, tenemos que 3 es igual a 4 menos y al cuadrado. Esto implica que y al cuadrado es igual a 1. Lo cual, esto implica que y es igual a más menos 1. Que está aquí. Como igual, tomamos la coordenada o el valor positivo. Y en este caso, observamos que ya encontramos el valor de y y el valor de z. En este caso tenemos que todos los puntos que vamos a utilizar aquí, perdón, antes de todo, observamos que nos quedó. En este caso nos quedó esta. Es decir, si lo pasamos aquí, nos quedó algo tal que y es igual a 1, lo cual corresponde a una recta. Recta la cual pasa en todos los x, 1, 3. Todos los puntos donde x es igual, donde todos los puntos donde x, 1, 3. Eso porque si observamos en el sistema nos falta una componente que en este caso es x. Es decir, x se va a comportar o va a tener el valor de todo r. O sea, va a recorrer esta recta que tenemos aquí en todo r. Por lo cual podemos darnos algunos puntos igual para apoyarnos a graficar dicha recta. Entonces podemos darnos el punto 0, 1, 3, el cual corresponderá a E, y el punto F, donde F va a ser 1, 3. Entonces ya podemos hacer la siguiente intersección. Igual, como lo mencioné, primero vamos a hacer las intersecciones y luego pasamos a graficarlas. Entonces la tercera intersección y última sería de S3 intersección S2. Esto implica que nos queda un sistema de ecuaciones tal que y es igual a x y x más y es igual a 2. Entonces, de aquí podemos igualar y. En este caso, igualamos y igual a x en la segunda ecuación. Entonces nos queda algo tal que x más x es igual a 2. Esto implica que 2x es igual a 2. Esto implica que x es igual a 1. Algo importante es que esta, al igual que la anterior, corresponde a una recta. Y además, observemos aquí, no tenemos la componente z. Entonces z la vamos a tener como todo r. Es decir, esta intersección o esta superficie de intersección va a recorrer o va a ser paralela a todo z. Igual que pasa aquí. Esta superficie, que también es una recta, va a ser paralela al eje z. Ya con esto, observemos que ya tenemos un valor, que sería x es igual a 1. Y casualmente, tenemos que cuando x es igual a 1, y es igual a x. Entonces, y va a ser igual a 1. Entonces, aquí, con esto, tenemos que x como x es igual a 1. Entonces, aquí un poco, entonces y va a ser igual a 1. Y vemos si se cumple esto y es verdad. Entonces
X es igual a 1, entonces Y es igual a 1. Se cumple la primera ecuación. Vamos a ver si la segunda es igual. Como Y es igual a 1 y X es igual a 1, entonces 1 más 1 es igual a 2. Entonces se cumple esto. Es decir, esta recta, que es X es igual a 1, va a pasar por todos los puntos tal que tengan estas coordenadas. Sería 1, 1, z. Lo cual, de misma manera, vamos a encontrar algunos puntos que nos apoyen para realizar la gráfica. En este caso vamos a tener el punto H, que es igual cuando z es igual a 0. Entonces H va a ser 1,1,0. Y cuando z es igual a 3, entonces tenemos un punto G igual a 1,1,3. Entonces, con estos puntos que tenemos B, C y D, realizaremos la gráfica de la intersección de S1 y S2. Con la intersección S1 y S4 tenemos los puntos E y F, que corresponde a una intersección de una recta. El primero corresponde a una parábola. Y la tercera intersección, que sería S3 y S2, que son de dos planos, corresponde igual a una recta, la cual va a pasar por H, que es igual a 1,1,0, y G, que sería 1,1,3. Entonces, graficaremos estas superficies. Vamos con la primera, que sería la intersección de S1, intersección de S1 con S2, la cual vamos a de una vez usar los puntos que hemos encontrado, el cual lo tenemos aquí. Entonces tenemos el punto B igual a 2,0,4. Entonces B va a ser en la coordenada X 2, coordenada Y 0 y coordenada Z. Vamos a poner aquí coordenada Z, que sería 4. Entonces tenemos aquí y podemos hacer unos puntitos para encontrar de manera rápida este punto que estamos ubicando, que sería este. Entonces este sería nuestro punto B, que B es igual a 2,0,4. Ahora vamos con el siguiente punto. El siguiente punto corresponde a este. Entonces corresponde a la coordenada X1, coordenada Y1 y coordenada Z3. Entonces realicémoslo. Entonces sería coordenada X1, coordenada Y1, que en esta coinciden los dos, pero tienen una altura de la coordenada Z más o menos así. Este sería nuestro C, que sería igual a 1,1,3. ¿Por qué graficamos este? Porque vamos a ver que como tenemos la superficie Z3 es una superficie que parte completamente todos los sólidos, pero todas las superficies. Entonces vamos a usar toda esta parte para construir el sólido que del ejercicio. Entonces esta parte de abajo, es decir, tenemos como un techito en Z3, toda la parte de abajo va a corresponder a nuestro sólido en cuestión.
pero eso lo vamos a ver un poco más después. Ahora vamos con el último punto, que sería D igual a 0,2,0, o sea, x0, y2 y z0, es decir, es este punto. Ese punto corresponde a D, que es 0,2,0. Y ahora intentamos trazar la parábola. Más o menos que aquí. Y vamos a hacerle con puntitos en este lado. Y esta sería nuestra parábola de intersección. ¿De cuáles superficies? De la superficie S1, que sería esa superficie, y S2, que sería esta. Entonces aquí tenemos la intersección de estas dos superficies. Ahora vamos con la siguiente intersección. Si vemos cuál es la siguiente intersección, la siguiente sería de S1 y S4, que nos dio una recta. Entonces vamos a igual encontrar estos puntos para realizarlo de una manera más sencilla, la gráfica de la superficie. Entonces tenemos el primer punto, que sería E igual a 0, el punto que sería 0,1,3. Entonces vamos a ubicarlo. La coordenada en X va a ser 0. Este sería el eje X. Entonces sería coordenada 0. Nos recorremos un espacio, que sería en la coordenada Y. Y nos elevamos hasta 3. Entonces vamos a realizarlo. Es decir, este es un punto que está en el plano ZY. Entonces, más o menos nos quedaría algo tal que así. Un poco aquí para apoyarnos. Y este sería nuestro punto E, que sería igual a 0,1,3. Ahora vamos con el siguiente, que sería el punto F, que sería 1,1,3. Entonces tenemos la coordenada 1, que sería del X, la coordenada en 1 de Y, y esta tiene una altura de 3. Entonces más o menos nos quedaría algo tal que así. Entonces más o menos sería como por aquí. Sería nuestro punto F, F,1,1,3. Note algo que, aunque no lo mencioné, está, digamos, consiguiendo en las tres intersecciones. ¿Qué es? Tenemos que CD es igual a 1,1,3 y tenemos F, que es 1,1,3, y aquí tenemos a G, que es 1,1,3. Es decir, hay un punto de intersección en común. Ese punto de intersección nos va a permitir anclar el sólido que nosotros estamos buscando en este ejercicio. Entonces, ya con estos dos puntos podemos trazar nuestra recta, que, como se mencionó aquí, esta recta va a recorrer de manera paralela el eje X. Entonces podemos hacerlo un poco de manera paralela aquí, más o menos aquí. Entonces esta recta que está aquí, podemos ponerlo en rojo. Recordemos que estamos graficando en primer octante, entonces nos queda solo esta recta. Es la que recorre la intersección de S1 con S4. Y ya notemos este segmento. Este segmento va a ser parte de nuestro sólido. Y, no lo mencioné, este segmento también es parte, o esta parte de la curva de la parábola, es parte de nuestro sólido. Entonces, ya continuamos con nuestra última intersección, que sería la intersección de S3 y S2. Con esa intersección ya podemos construir nuestro sólido que estamos buscando.
Entonces, nuestro sólido, en nuestro caso, perdón, la intersección de 3, que sería S3 y S2, nos da los puntos H igual a 1,1,0 y G 1,1,3. Entonces, vamos a hacer el primero, que sería nuestro H. Sería 1,1,0, que sería más o menos aquí, que este sería nuestro punto H, donde esto es igual a 1,1,0, y luego tenemos el siguiente punto, que es 1,1,3, es decir, este mismo punto pero elevado a 3. Entonces, más o menos, estoy intentando aquí que me quede lo mejor posible. Tenemos este punto. Tenemos algo tal que aquí. Entonces vamos a llegar ahí. Entonces, este punto corresponde a G, que es igual a 1,1,3. Lo cual, ya con 2 puntos podemos trazar la recta de intersección. Que esta recta de intersección, que más o menos está aquí, continúa hacia arriba. Y como estamos trabajando en el primer octante, es suficiente graficar esta parte. Entonces, esta sería nuestra superficie de intersección. ¿Cuál sería la intersección? Sería la intersección entre S3 intersección S2. Las anteriores solo marqué en la primera, pero esta intersección, esta superficie es de la intersección S1 intersección S4. Y esta, aunque lo tengo aquí arriba, sería S1 intersección S2. Ya con esas intersecciones, ya podemos construir el gráfico. Aquí, algo interesante es que en esa parte podemos colocarles puntitos. Y como les mencioné, tenemos ese punto que nos une a las 3 intersecciones que realizamos. Entonces vamos a hacer el sólido resultante de estas intersecciones. Entonces, el sólido resultante, como se observó, va a tener un común. ¿Qué va a ser ese común? Que todos van a converger o van a pasar por F igual a 1,3, por C 1,1,3 y G, que sería 1,1,3. Entonces podemos decir que hay un C', donde C' es igual a 1,1,3. ¿Esto por qué? Porque vamos a graficar solo uno de los puntos y vamos a trazar la gráfica de las otras superficies. Entonces voy a colocarlo aquí. Entonces sería sólido de las intersecciones de las superficies. ¿Cuáles superficies? Vamos a tener aquí. Sería S1, S2, S3 y S4. Entonces vamos a realizar el mismo ejercicio. Vamos a trazar algunos puntos que nos ayuden a construir dicho sólido. ¿Cuáles puntos nos servirán aquí? Vamos a graficar este punto. Sería el punto 1,1,0, que si vemos aquí es este punto 1,1,0. Perdón, sería el punto aquí, este sería el punto H. Entonces vamos a graficarlo. Entonces, de manera paralela, y esta, que sería el 1 en Y,
aquí. Entonces este es nuestro punto H, que es igual a 1,1,0. ¿De acuerdo? Vamos a ponerle aquí. Ahora, ¿cuál es el otro punto que nos puede ayudar? El punto D, que es 0,2,0. Es decir, coordenada 0, coordenada 0. Aquí, recordemos que este es Z, este es X, este es X, este es Z y este es Y. Entonces, el siguiente punto sería 0,2,0, es decir, en X 0, en Y 2 y en Z 0. Entonces sería este punto. Ese punto corresponde a D, que D es igual a 0,2,0. ¿Cuál es? El que tenemos aquí. Y ya vamos a utilizar nuestro C', que C', el punto C' es igual a 1,1,3. Entonces lo trazamos. Entonces sería el punto subimos y algo tal que de manera paralela, que nos quede bien. Este punto sería nuestro C', que sería 1,1,3. ¿De acuerdo? Ya con esto podemos graficar nuestros sólidos. ¿Cuáles sólidos? Perdón, nuestro sólido de la intersección. ¿Por qué? Si recuerdan, nuestras intersecciones son estas. Tenemos la recta que va de 0 a 1. Entonces en este caso vamos a dibujar esa recta, la cual coincide exactamente de el guía que teníamos. Entonces tenemos esta recta, luego tenemos esta, que sería la intersección de S1 y S4, que sería más o menos aquí. Y si queremos graficarlo, un punto de apoyo igual, tenemos el siguiente, otro punto de apoyo para graficar esa intersección. Entonces esa intersección sube de 1 con X0 a 3. Entonces más o menos ¿y cuál sería ese punto? Ese punto sería este. E es igual a 0,1,3. Este. E 0,1,3. Entonces ya con eso tenemos el punto E. Igual podemos ponerlo aquí. E es igual a 0,1,3. Y ya podemos trazar nuestra intersección. Que nuestra intersección corresponde a algo tal que así. Esa sería nuestra intersección, el cual corresponde, si lo observamos aquí, a este segmento. Y ya por último, con la última curva, que corresponde a esta, graficaremos lo siguiente. Ya tenemos los dos puntos de apoyo y vamos a hacer esta curva. Aquí le repito un toquecito. Esta curva, con esto ya hemos construido el sólido que estamos buscando, el sólido de las intersecciones. ¿Cuáles serían? Sería este sólido, corresponde a la intersección, y este, el de arriba. Tenemos estos. Este es nuestro sólido que surge a partir de la intersección
entre las superficies. Como vemos, tenemos estas intersecciones, S1, S4, S1 y S2, S3, S2, y a su vez las superficies, que son el cilindro parabólico, S1, el plano, S2, el plano, S3 y el plano, S4. Entonces con esto daremos la solución del ejercicio. Muchas gracias por prestar atención en todo momento a este video. Espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima.